invitarles a que me puedan acompañar al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 30. Jeremías, capítulo 30, mientras van buscando allí. Quisiera hablar un poco en esta mañana acerca del poder restaurador de nuestro Señor Jesús. Conocemos, a veces vamos conociendo en parte algunas cosas de parte de nuestro Dios. A veces hemos enseñado y hemos dicho, a medida que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento iba conociendo a Dios, según manifestaba el Señor, le iban dando un nombre. Cuando el Señor estuvo sanando al pueblo, el nombre que designaron al Señor, Jehová Rafa, que significa Jehová nuestro sanador. Cuando Dios proveyó al pueblo en sus necesidades, Jehová nuestro proveedor. Y así sucesivamente. Cuando el pueblo iba viendo y conociendo los que son parte de los atributos de Dios, iba viendo eso, un nombre diferente al Señor. No es que tuviera varios nombres, sino que daban ese nombre en base a los atributos. Lo mismo pasa después en la vida de Cristo, a través de su ministerio y de lo que Cristo comienza a hacer aquí en la tierra, primero entre los discípulos y después entre la gente, ¿no? Y lo que hace hasta el día de hoy en nosotros y para nosotros. Nuestro maestro, nuestro ejemplo a seguir y todo lo demás, pero algo importante de destacar que quiero compartir juntos en esta mañana es que también no solamente es nuestro Salvador, sino es nuestro restaurador. ¿Y por qué? Y vamos a ver algo acerca de esto en esta mañana. Siempre es interesante ver, a veces hemos visto en algún documental o en algo, cuando toman una obra valiosa o algo que se ha deteriorado en el paso del tiempo y lo restauran. Y las personas que saben o entienden del tema comienzan a restaurar eso para volver a darle ese valor que esa cosa había perdido. En mi primer trabajo en una carpintería, allí en Paysandú, recuerdo una vieja escuela que tenía muchos años que se había incendiado y había quedado, luego habían cambiado de lugar, quedó abandonada y tiraron abajo toda la construcción porque era muy antigua, había padecido el incendio ese, ya no servía más para nada más que para ruina. Pero en la construcción, en la parte del techo, eran tirantes enormes de grande, de pinotea, una madera que es muy cara, es muy buena, de muy buena calidad y tiene un valor allí muy alto, un precio muy alto, ¿no? Y en la carpintería donde trabajaba allí, donde tuve mi primer trabajo, el carpintero allí, el patrón, compró, se pusieron a la venta esos tirantes y cuando uno los miraba, cuando los llevaron, era un coso negro, todo quemado, que parecía que era todo carbón. Y no entendía nada y le dije, pero ¿qué vamos a hacer con esto? Eran largos, enormes, de grande, pero parecía un tronco todo quemado allí por fuera, ¿no? Y dice, lo vamos a restaurar. Y en la máquina allí, en la Sinfín grande y todo lo demás, empezó a sacar todo ese carbón que estaba por encima, por toda la vuelta de los tirantes, que eran grandes y gruesos. Y cuando fue sacando todo eso quemado, todo ese carbón, empezó a quedar al descubierto la madera, porque no había llegado a quemarse. Es tan resistente esa madera que no había llegado a quemarse completamente, sino que se quemó solo por fuera, como que se hubiera quemado todo así en la vuelta, y al pasar la máquina así, empezó a quedar limpia nuevamente. Y quedó una madera reluciente y a la vista. Y agradable allí a la vista. La pinotea tiene por característica las vetas que le llaman allí, que es como si fuera el dibujo que tiene allí en la madera, y era algo tan llamativo y después se pasó a la lijadora, a la pulidora y quedó algo espectacular. Y cuando eso quedó pronto, que sirvió de vuelta para utilizarlo, se vendió con un mucho más valor del que había tenido antes, porque pasó por ese proceso de restauración. Siempre me quedó eso en la cabeza, ¿no? Como de algo tan allí, tan a la vista, que parecía tan deteriorado, tan quemado, tan inservible,
pasando por ese proceso de restauración, volvía a tener su valor y aún un valor mucho más que el que había tenido antes. Hay una promesa de restauración. Vamos a leer Jeremías capítulo 30, verso 17. La versión Reina Valera dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. La Nueva Traducción Viviente dice: te daré y te devolveré la salud, sanaré tus heridas, aunque te llamen desechada, es decir, de aquella que nadie se interesa o se olvida, yo te devolveré el sentido. Ahora, si bien esta es una palabra, una promesa que Dios le da al profeta Jeremías para Jerusalén, para Sión, para el pueblo de Dios, también es una palabra que se aplica para nosotros y que tiene que ver con esta promesa de restauración. El contexto histórico allí de esta promesa era para un pueblo que había sido desechado, que había sido olvidado, que estaba siendo despreciado luego de haber sido un pueblo escogido por Dios. A raíz de su propio pecado, todo lo que estaban pasando y todo lo que estaba sucediendo. Pero aún así, en la misericordia y el amor de Dios, había una promesa de restauración para ellos. Ese era el contexto en el que estaba, en que Dios trae esta palabra y da esta profecía a Jeremías. Pero también es algo que aplica para nosotros hoy, porque Jesús sigue siendo el mismo, hoy y siempre. Y el poder restaurador de nuestro Señor Jesús es algo que le caracteriza. Y es algo que a nosotros nos debe, nos debe motivar y nos debe dar ánimos y fuerza para saber de que Él se interesa y es el primer interesado en cumplir esa promesa de restauración para nuestra vida. En el Nuevo Testamento encontramos muchos ejemplos y si miramos allí simplemente a algunos, encontramos algunos ejemplos de restauración que Jesús hizo en la vida de algunas personas. No vamos a leer todo el pasaje, pero Marcos capítulo 5, verso 25 al 34, habla de la mujer con el flujo de sangre. Y hemos predicado ya otras veces y hablado de esta situación que vivió esta mujer. Lo que llevaba en su sufrimiento, en su desesperación, en todo lo que había pasado, todos los años que tenía allí encima con esta enfermedad, con este sufrimiento, en esta situación. No solamente en lo físico, sino en todo lo demás, porque era aún despreciada, era aún desechada por su condición física, por cómo estaba físicamente, por cómo ella se encontraba físicamente, era despreciada. Y había sido utilizada, porque dice allí el relato de Marcos en el Evangelio, que había gastado hasta lo que no tenía, en médicos, en tratamientos y en cosas para poder resolver su situación. Un problema físico, pero que repercutía también en problemas mucho más mayores, en el desprecio, en la soledad, en el no tener tampoco ya sustento económico porque había gastado todo, hasta lo que no tenía, y no había encontrado solución. Y resulta que aparece allí esta mujer en esta situación, y hemos hablado cuando se ha predicado acerca de ella, de la fe que tuvo esta mujer, y que dijo y pensó: si tan solo tocar el borde allí del manto del Señor Jesús, yo voy a alcanzar sanidad para mí. Y es eso lo que marca ese encuentro con Jesús y la fe de esta mujer, lo que marca un punto de quiebre allí en la situación que había, de desesperación, de enfermedad, de falta de recursos, de olvido, de desecho, en la situación que se encontraba y cómo se sentía ella. Sin embargo, actuó en fe y por la fe comenzó ese proceso de restauración de parte de Jesús. Aunque fue un milagro allí instantáneo, el milagro físico fue instantáneo, pero comenzó una obra de restauración de Jesús en su vida, en todo su interior. ¿Por qué? Porque Jesús comenzó a devolverle, no solamente le devolvió la salud, comenzó a devolverle la dignidad, comenzó a devolverle la posición,
comenzó a devolverle la esperanza de vida. Porque en una situación así, en una mujer así, ¿cómo se encontraba ella en cuanto a su salud y a todo lo demás? Que ya no tenía más nada, no tenía recursos, había gastado todo y simplemente era alguien despreciable allí para la sociedad de aquel entonces. Ya no tenía más nada. Necesitaba no solamente esa sanidad física, sino necesitaba una restauración en su vida. Y es ahí donde aparece el Maestro, es ahí donde aparece Jesús. Y es ahí donde se empieza. Y por eso, no sé, yo hace días que vengo con esto y con esta palabra y me gustaría contagiarle, que todos pudiéramos ver esa parte de Jesús. Ver a nuestro Señor Jesús como el restaurador de nuestras vidas. No solamente de lo físico, sino el que restaura nuestro interior y sana nuestras emociones, sana nuestra alma, sana nuestro corazón. Ayer en la mañana estaba con bastante dolor allí en la pierna y sentamos a tomar unos mates con mi esposa y me pusimos a escuchar allí una prédica y el pastor que traía esta prédica justamente hablaba de la importancia de la sanidad emocional. Y él decía que a veces hay gente en la iglesia que está bien espiritualmente, pero necesita ser sanada en las emociones. Y fue un mensaje allí que como decimos a veces, ¿no?, nos abre la cabeza. Y él presentaba de tal forma esta necesidad. ¿Y cuántas veces pasamos por alto esto? Y necesitamos que el Señor Jesús comience ese proceso de sanidad, de restauración. Y aunque tengamos miles de problemas físicos y algunas enfermedades y demás, necesitamos más que nada ese proceso de sanidad en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro interior. Y que Jesús comience a restaurar. Que el Señor Jesús comience a restaurar. Cuando permitimos que el Señor Jesús comience a restaurar nuestra vida, Él nos devuelve la salud, pero nos devuelve también la dignidad. Nos devuelve también el sentido y la esperanza en nuestra vida. Encontramos otro ejemplo de alguien que tiene un encuentro con Jesús, Zaqueo, el recaudador de impuestos. Lucas 9, allí en el verso 1 al 10, está el relato allí y este pasaje nos habla de este hombre. Su vida de pecado, su vida de deshonra, con todo lo que había hecho. Y no solamente recaudaba impuestos allí, sino que hasta robaba, ¿no? Hasta cobraba por demás. Hasta tenía cosas allí escondidas en su vida. Pero llega a tener un encuentro transformador con Jesús. Y no solamente es un encuentro allí que tiene con Cristo, no solamente entrega su vida, sino que el Señor comienza a restaurarlo en todo sentido. Y lo restaura espiritualmente. Y lo restaura ante la sociedad también. Porque a partir de ahora este hombre que era considerado un ladrón, alguien despreciable para el propio pueblo judío, por lo que hacía, ahora Jesús tiene un encuentro con él. Y a partir de ahí, su vida comienza a ser cambiada y transformada. Y el Señor le da otro sentido a su vida. Y a partir de ahí se convierte en un seguidor de Jesús. Y a partir de ese momento comienza un proceso en su vida. Y tenemos por un lado a esta mujer que tenía una enfermedad y que necesitaba una sanidad también emocional, no porque ella hubiera hecho algo malo, por lo que estaba padeciendo. Pero ahora tenemos a alguien que estaba haciendo algo malo. Pero aún así, la gracia de Dios vino sobre su vida. Y la gracia de Dios está presente. No, vamos a tratar de entenderla y a veces no podemos entender la gracia de Dios. Porque Él es soberano. Y su gracia a veces no tiene explicación. Como dije, por un lado una mujer que padecía el desprecio y el desecho allí de la sociedad por su condición física. Por otro lado, este hombre lo rechazaban, pero porque él se la buscaba, porque él actuaba de esa manera, porque era un ladrón, porque era un recaudador de impuestos, pero era alguien deshonesto. Sin embargo, los dos tienen un encuentro con Jesús y en los dos Jesús comienza ese proceso de restauración, de sanidad, de devolverles la dignidad y la honra. Y si seguimos allí podemos encontrar también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, la historia de Lázaro,
este hombre que era amigo allí aún de Jesús con sus hermanas. Y Lázaro llega y muere allí, luego de la enfermedad que padece, y la desesperanza y el luto allí de las hermanas de Marta y María se apoderan allí de su vida. Y Jesús se presenta aquí, restaurando aún la vida, y se presenta como el dador de la vida y la resurrección. Y Jesús mismo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el poder restaurador de Jesús aquí va mucho más allá, porque aún puede llegar a restaurar eso que se había muerto. Vemos restaurando a una mujer, devolviéndole la dignidad, sanándole físicamente, pero devolviéndole dignidad. Vemos el poder de Jesús en este hombre, en Zaqueo, devolviéndole su condición, sanándolo espiritualmente, pero también dándole un nuevo sentido a su vida, sacándolo de ese lugar de desprecio donde él estaba a causa de su propio pecado. Pero ahora vemos el poder restaurador de Jesús a través de la resurrección, dando vida a aquello que estaba muerto. Y eso nos hace pensar a nosotros, o nos debería hacer pensar. ¿Qué cosas necesita el Señor restaurar en nuestras vidas? ¿Qué cosas necesita restaurar en mi vida? Y capaz que alguien piensa: bueno, esto ha pasado tanto tiempo, esto ya está muerto. Esta esperanza ya se murió. Ya no oro más por eso porque parece imposible. Siempre lo mismo, es algo que no va a cambiar. Es una situación que parece que no se va a revertir nunca. Parece que es algo imposible. Esto ya está muerto. De hecho, cuando viene la hermana allí de Jesús, le dice: Señor, hace 4 días ya que está muerto. Jesús diciendo, hay momentos que me gustaría haber estado ahí para mirar, ¿no? Jesús diciendo, porque a veces en la Biblia se escribe muy poéticamente, pero Jesús diciendo: ay, si ya te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. No te dije, pero si yo te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Sí, pero ya lleva 4 días. No importa. El poder de Jesús es mayor y es suficiente. Y a veces nos cuesta tanto ver desde esa parte. Y a veces es lindo enseñarlo, decirlo, pero cuando nos toca a nosotros, vivirlo nosotros, nos cuesta un poco allí en esa parte, ¿no? Pero qué bueno cuando nosotros podemos recordar esto. Por eso la necesidad de ir a la Biblia, de ir a la palabra de Dios. Y de ver lo que el Señor hizo. Y dice que Él sigue siendo el mismo Dios. Jesús es el mismo, ayer, hoy, siempre, por los siglos. Su poder no cambia, su fidelidad no cambia. Y el poder restaurador de Jesús no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y el mismo Jesús que estuvo haciendo estas cosas en la vida de estas personas es el mismo Jesús que está con nosotros y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos hoy comenzando el último mes de este año. Y capaz has dicho, hay cosas en tu vida que decís, bueno, ya está, ya esto ya pasó, ya no tiene solución. Y de atrás el Señor nos está diciendo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Pero hace tiempo. Se ve difícil, Señor. Parece imposible. Pero la poderosa intervención de nuestro Señor Jesús, aún en la muerte, trayendo restauración y dando vida a lo que estaba muerto. ¿Cuáles son las promesas de Dios que se han muerto en tu vida? ¿Cuáles son los sueños que el Señor te ha dado y se han muerto en tu vida? ¿Cuáles son las esperanzas que el tiempo o el enemigo ha matado en tu vida? Y el Señor necesita hoy restaurar esos sueños que Él ha puesto, esas promesas que Él te ha dado, esas esperanzas que el Señor ha puesto en tu vida. Y volvemos al texto allí donde leímos de Jeremías. Yo haré venir sanidad para ti. Yo haré venir sanidad para ti, dice el Señor. Sanaré tus heridas. Necesitamos dejar que Dios sane nuestras heridas.
Amén. Necesitamos dejar que el Señor comience ese proceso de restauración en nuestras vidas. Hay un texto que lo usamos siempre para el evangelismo y para las nuevas personas allí, y lo sabemos casi todos de memoria, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero necesitamos también nosotros recordar esta palabra, porque esto nos habla de ese proceso de restauración. ¿Y cómo nos cuesta la palabra proceso? Aunque nos guste hablar, ¿no? Y hay eventos, hay campamentos, hay talleres que han llevado este nombre, procesos. Y suena hasta lindo, pero ¿cómo nos cuesta pasar por el proceso del Señor? Porque a veces cuando el Señor nos lleva a ese proceso, lo primero que queremos hacer es saltarlo y salir de ahí. Porque el proceso nos cuesta. Porque en el proceso el Señor tiene que limpiar muchas veces las heridas para que las heridas puedan sanar. Y cuando te limpian una herida, lo digo personalmente, porque eso, cuando te limpian una herida, duele. Cuando una herida es limpiada, no es que estamos allí cantando. Cuando una herida es limpiada, en el momento duele. Pero cuán importante y necesario es para que esa herida luego pueda sanar. Y el proceso cuesta. El proceso de restauración cuesta. Es importante la fe y el arrepentimiento allí, según lo que habla este versículo. Pero el proceso para una restauración completa necesita reconocimiento en primer lugar. Señor, necesito esto. Necesito que tú me sanes en esto. Y si es algo que estoy repitiendo constantemente, una y otra vez, Señor, me doy cuenta de que esto es donde me cuesta. Si hay algo que sanar, sánalo, Señor. Y ayúdame a permanecer en ese proceso, a no salirme de ese proceso que tú tienes para mí. Esos pasos son importantes. El reconocimiento en primer lugar. Señor, necesito tu ayuda en esto. Me está costando esto. Necesito que tú limpies, que tú sanes y que tú comiences ese proceso en mi vida. La entrega. Reconocemos que tenemos esa necesidad, pero hay un punto, hay un momento donde necesitamos entregarlo al Señor. Y decir, ya está, con esto no puedo. Lo que puedo hacer es entregarlo a ti. Más de eso, no puedo. Y a veces el proceso se alarga o nos cuesta porque cuando necesitamos entregarle eso al Señor, lo agarramos nuevamente, lo volvemos a tomar y lo cargamos nosotros. Cuando el Señor nos dice que se lo entreguemos. Y muchas veces actuamos de esa manera, consciente o inconscientemente, actuamos de esa manera. Hemos reconocido la situación o el problema, pero fallamos en esa parte, porque no entregamos completamente eso a Dios. Sea lo que sea el problema, sea una dificultad, sea una persona, sea un familiar, sea una situación complicada, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea donde sea. Hay cosas que debemos entregarlas a Dios y dejar que sea Él. Sí hacer nuestra parte, sí reconocer que en eso estamos necesitando del Señor. Pero hay un momento en que decimos, Señor, te lo entrego a ti. Y lo dejo en tus manos hasta que tú obres, no lo vuelvo a agarrar. Pero como dije, a veces decimos, permiso, Señor, vamos y tomamos de vuelta eso. Y lo cargamos nuevamente. Y eso nos cuesta y nos desgasta. E impide que ese proceso se siga cumpliendo en nuestras vidas. Y lo que hace es que nos lleve más tiempo o que nos cargue más. Pero esos pasos son necesarios para poder tener una restauración de parte de Dios. Reconocer, entregar y tener fe. Como de esta mujer, tuvo fe. Y pensó allí, ¿no? Y qué tremendo. Qué importante que el pensamiento de esta mujer y estas palabras que ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, trascendieron en la historia y hasta el día de hoy se sigue predicando de esto, se enseña de esto, se canta de esto, porque fue una actitud de fe
que tuvo esta mujer. Y tuvo fe. Ya había perdido todo. Reconoció su necesidad. Se lo entregó al Señor y actuó en fe. Se acercó a Él. Necesitamos que el Señor cumpla ese proceso en nuestras vidas para poder ser restaurados. Necesitamos permitirle a Él que Él comience ese proceso y no saltarnos las etapas, no salirnos. Y como dije, aunque cuando nos limpie las heridas duela, es necesario para que esa herida pueda sanar, para que Él pueda restaurarnos. Y no hay nada que el Señor no pueda restaurar.